La tos seca es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para protegernos de microorganismos y cuerpos extraños que se encarga de mantener la garganta y las vías respiratorias despejadas y protegidas. Es uno de los síntomas más comunes en la infancia y a lo largo de nuestra vida. En la actualidad debemos tener especial precaución por si esta tos seca pudiera ser síntoma de infección del nuevo coronavirus. En este vídeo de Para Bebés hablaremos de posibles causas y remedios. Causas de la tos seca en bebés. Las causas más frecuentes son resfriados y gripe, aunque también existen otros motivos, aunque menos probables, como el reflujo gastroesofágico, patologías como la laringitis, neumonía, bronquiolitis o asma, aspiración accidental de un objeto o infección por coronavirus. El nuevo coronavirus o COVID-19 en bebés. La tos seca puede ser síntoma del nuevo coronavirus, aunque es muy poco probable. Hay muy pocos bebés o niños infectados por esta causa, lo que es una buena noticia, ya que significa que a ellos les afecta muchísimo menos que a los adultos. Los síntomas del coronavirus son tos seca, fiebre y dificultad para respirar. Se contagia a través de las gotas que salen al estornudar o toser o al tocar una superficie que esté contaminada. ¿Cuándo debemos preocuparnos? Si el bebé tiene fiebre y tos, debemos consultarlo con el pediatra, sobre todo en las siguientes situaciones. El bebé y la familia han viajado hace poco a algún país con riesgo por coronavirus. Ha estado en contacto con alguna persona infectada durante las últimas 2 semanas. Tiene menos de 3 meses de vida. La tos es muy fuerte y continúa pasados 5 días. La fiebre es más alta que 38 grados centígrados. Le cuesta respirar y lo hace de forma más rápida o se escuchan ruidos cuando respira. Tiene la piel de un tono azulado alrededor de la boca. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal de Para Bebés para estar al día sobre consejos para el embarazo, la maternidad, la educación y la salud de los niños. ¿Qué hacer si mi bebé tiene tos seca? Hay que vigilar bien al bebé para asegurarnos de que no aparecen más síntomas diferentes a la tos y siempre hay que tomar medidas como las siguientes. No besar en la boca a los bebés. Lavar nuestras manos y las del bebé muy a menudo con agua y jabón. Toser y estornudar flexionando el codo para taparnos la boca con él, nunca con las manos. Evitar visitar sitios donde haya aglomeraciones de gente. Llevar al día las vacunas. Evitar el contacto directo con personas enfermas. Limpiar muy bien los juguetes. Desinfectar a menudo las superficies que suele tocar el bebé. En cuanto a la lactancia materna, según UNICEF y la Liga de la Lactancia Materna, en el caso de que la madre esté infectada por coronavirus, puede seguir dándole el pecho al bebé, siempre que se encuentre bien y tome precauciones como usar mascarilla y lavarse bien las manos. ¿Cómo aliviarla y remedios? Para aliviar las molestias que produce la tos en los bebés, podemos seguir los siguientes consejos. Abrir el grifo de agua caliente en el baño para conseguir un ambiente con vapor. Esto mantendrá húmedas las mucosas. Utilizar nebulizadores o humidificadores si el ambiente de su cuarto es seco, sin usar aromas, solo agua y durante unos pocos minutos. Si la tos aparece por la noche, podemos levantar un poco el colchón por la parte de la cabeza para que le sea más fácil respirar. Mantener al bebé bien hidratado. Si solo toma leche, habrá que ofrecérsela más a menudo. Utilizar una solución salina o suero fisiológico para limpiar sus fosas nasales. Jamás se debe utilizar miel en bebés menores de 12 meses ni medicamentos que no hayan sido prescritos por el pediatra. Evitar la calefacción alta en el hogar, ya que reseca mucho el ambiente. No fumar nunca en casa. Mantener una alimentación rica en cítricos y verduras si ya han comenzado con la alimentación complementaria. Si quieres saber qué alimentos aumentan las defensas y fortalecen el sistema inmune en niños, te recomendamos que veas el vídeo que te dejamos aquí arriba y en la descripción. Puedes probar de poner una cebolla cortada en la mesita de noche. Aunque su eficacia no está probada, este remedio no perjudicaría en absoluto. Si el niño es más mayor, podemos darle bebidas calientes como caldo, miel y asegurarnos de que beban muchos líquidos. Esperamos haberte ayudado con todos estos consejos y remedios para la tos seca en bebés.
Si te hemos ayudado, déjanos un buen like y escríbenos en los comentarios tus aportaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo de Para Bebés.